Facturar 1 millón de euros no es nada fácil. De hecho, muchas de las personas que vean este vídeo pues no lo lograrán. Habrá otras que se queden a mitad camino y ya es una cifra muy respetable. Habrá otras que consigan pues tener un negocio recurrente, un negocio estable que les permita vivir bastante bien de su conocimiento. Pero sin embargo, la mayoría, y cuando hablo de la mayoría hablo de ese 95-97%, pues ni siquiera conseguirán esa primera etapa. Y no es por el hecho de que no sea posible, es que todo el camino, todos los pasos, todas las etapas, todas las pantallas que tienes que desarrollar para poder llegar por lo menos a tener esa recurrencia, pues muchos se caen por el camino. Y no es un tanto un problema de sistema ni de estrategia, es un tema de metodología, de perseverancia y sobre todo de inteligencia de negocio. Por cierto, espero que estés muy bien, te doy la bienvenida a este vídeo donde te voy a mostrar el paso a paso exacto que yo seguí para poder facturar mi primer 1.000.000 de euros, el cual si tú replicas, pues estarás más cerca, quizá no de esa cantidad, pero de algo que te permita vivir muy bien de tu conocimiento. Eso sí, si lo replicas, si me haces caso y si sigues todos los pasos que son necesarios. Si empezamos a procrastinar y a hacer cosas raras, pues no lo lograremos. Por cierto, si acabas de aterrizar por aquí, yo soy Nacho y ayudo a negocios digitales, formadores expertos y coach a tener un negocio que precisamente les permita eso, vivir muy bien de su conocimiento. Así que, dicho esto, vamos con el paso a paso exacto que yo repliqué para poder facturar mi primer 1.000.000 de euros. Lo primero que tienes que tener en cuenta, si me estás viendo, es que hay que partir de las habilidades. Yo partí de estudiar mis propias habilidades. ¿Qué quiero decir esto? Que yo era muy consciente de qué es lo que podía aportar al mercado, cuál era mi expertise y qué podría ofrecer con credibilidad y qué problema podía resolver de verdad. Quiero decir, cuando decides emprender un negocio y construir un negocio digital, te tienes que conocer a ti mismo primero. Es decir, qué puedes ofrecer a los demás que tenga sentido, que tenga ese sentido de negocio. Es decir, no empecé preguntándome dónde estaba el dinero. Empecé preguntándome qué podía hacer suficientemente bien para que alguien quisiera pagarme. Es decir, en mi caso, pues yo tenía mucho bagaje en el mundo corporativo, en el mundo de la multinacional, entonces pues tenía un conocimiento el cual habría gente que podría pagar por saberlo también. Quiero decir con esto de que si yo no hubiera tenido en cuenta esto y me hubiera basado en modas, pues a lo mejor podría haber dicho, bueno, voy a hacer espiritualidad, que está muy de moda, voy a hacer e-commerce, que también está muy de moda, voy a hacer trading, que dicen que se hace dinero fácil. No, es un error. No hay que partir de dónde está el dinero, no hay que partir de dónde está el pelotazo, sino hay que partir de conocerte a ti mismo y ver qué puedes llegar a ofrecer. Y esto parece una obviedad, pero muchas veces no se lleva a cabo. Por lo tanto, si tú te estás planteando en este momento, vale, voy a empezar un negocio, o lo has empezado ya, o quieres empezarlo, primero, conócete a ti mismo. ¿Qué sabes hacer? ¿Cuál es tu área de expertise? ¿En qué puedes ayudar a una persona? Eso es fundamental. No persigas modas, persigue conocimiento, persigue ese expertise que tú tienes, valga la redundancia, para poder ayudar a una tercera persona. Porque si sigues modas, no te va a funcionar de ninguna manera. Lo segundo, una vez que ya tenía claro quién era y qué es lo que podía ofrecer, identifiqué un dolor muy concreto en el mercado. Es decir, analicé el mercado actual y vi qué dolores la gente quería solucionar y estaban dispuestos a pagar por ello, en base, como te decía antes, al conocimiento que yo tenía. Si yo era bueno en el mundo corporativo, en el mundo B2B, en el mundo de las ventas, en el mundo del marketing, pues lógicamente identificaba dolores en un grupo de personas específico que quisieran solucionarlo. Es decir, no me basaba en generalidades, no me basaba en crecimientos, no me basaba en desarrollo personal, no me basaba en psicologías, no. Un dolor concreto, porque estamos hablando de cómo empezar a construir un negocio que al fin y a la postre nos dé 1.000.000 de euros de facturación o poder aspirar a esa cifra. Por lo tanto, ¿qué dolor principal tiene tu público? Y no me digas desarrollo personal, felicidad, sentirse bien contigo mismo. Eso no funciona. Eso ya es en términos de escala, cuando tengas muchísima autoridad y seas muy notorio. Ahora, no, un dolor concreto. En mi caso, yo identifiqué después de todo ese recorrido corporativo, como te decía, que muchos profesionales independientes tenían un problema de captación de clientes y un problema de ventas. Dije, wow, aquí puede haber una puerta de entrada. Lo primero, casa muy bien con mi conocimiento previo, con mi experiencia corporativa. ¿Por qué? Porque voy a ayudar a profesionales que tienen ese problema que si no lo solucionan, no van a poder progresar con su negocio. Es decir, si tú te montas un negocio y no sabes vender, si te montas un negocio y no sabes captar clientes, pues no tienes un negocio. Simplemente tienes un entretenimiento de fin de semana. Lo segundo es que identifiqué dentro de ese dolor, que podría ser muy global, identifiqué a un público específico.
Es decir, no resolví un problema de ventas o de captación en general. Es decir, no me identificaba y no quería ayudar a todo el mundo, porque si quieres ayudar a todo el mundo, sobre todo en etapas principales, al final no ayudas a nadie. Por lo tanto, dentro de todo ese mundo, identifiqué un patrón claro. En mi caso fueron los freelance y los profesionales independientes. Porque además comprobé que existía una necesidad. Un profesional que es muy bueno en lo suyo, que hace muy buenas fotos, que hace muy buenos diseños, que hace muy buenas páginas web, lógicamente no sabe captar clientes porque era un dolor muy incisivo y encima no tenían un sistema recurrente para poder captarlos. Vivían del boca a boca, vivían de referidos y ahí es donde encontré que había mi puerta de entrada y lógicamente comprobé que había disposición para pagar, es decir, que el dolor era lo suficientemente fuerte como para que una persona pagara por solucionarlo. Es decir, cuanto más profundo es el dolor, cuanto más identificado es el dolor, más fácil una persona te va a poder pagar por él. Lógicamente, si me estás escuchando y no estás en el mundo B2B, esta psicología, nutrición, es exactamente lo mismo. ¿Qué dolor tiene tu público? Y ya muchas veces estás en el tema de nutrición, el dolor de perder 40 kilos existe, el dolor de mejorar tu relación de pareja existe, pero son dolores demasiado globales. Tienes que ir a un punto muy específico que la gente quiera solucionar. Perder peso para sentirte en forma y poder hacer una competición, para poder sentir mejor contigo mismo y poder ligar más, comunicarte mejor con tu pareja para evitar que se divorcie de ti. Cualquier tipo de dolor concreto, y hablo de concreto, es lo que te dará la puerta de entrada. Por lo tanto, dentro de ese encaje inicial, tienes que tener en cuenta este resumen. Tienes que tener una habilidad, obviamente, que puedas ofrecer al público. Tienes que poder satisfacer un problema y luego tienes que tener un mercado lo suficientemente identificado y acotado para que las personas paguen por ello. Habrás escuchado esto 1500 veces, ya lo sé, no me voy a detener mucho en ello, pero créeme que muchas veces cuando yo hablo con nutricionistas, entrenadores, psicólogos, coaches, hablan de generalidades y sobre todo las personas que se dedican pues a temas un poquito más intangibles como el desarrollo personal, la psicología, la espiritualidad. Como no vayamos a esa concreción, vamos a caer en un saco general bastante peligroso. Lo siguiente, me aseguré de que el mercado pudiera sostener el negocio. ¿Qué quiero decir con esto? De que el problema sea un problema perenne, es decir, que sea un problema que se va a repetir. No tiene sentido de que tu problema solucione algo muy concreto y luego ya la gente desaparezca. Es decir, que no siga una moda, que no vayas a un público el cual vaya a caducar. Es decir, toda la vida, en mi caso, toda la vida hay profesionales, toda la vida van a tener problemas de captación de clientes. Todos los días la gente emprende, todos los días la gente tiene negocios o tiene problemas o tiene vaivenes y tiene que poder mejorar su captación de clientes. Por lo tanto, ese problema va a ser perenne en el tiempo, siempre va a existir. No te centres en solucionar un problema que tenga cierta caducidad o que siga modas. O sea, te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces has visto en Instagram la nueva habilidad? Desde hace tiempo esos que hacían ganarte la vida con unas varas para los coches, el barilero me parece. Eso caduca. Entonces, si tú tienes algo que caduque, pues lógicamente no vas a poder mantener el negocio en el tiempo, vas a tener que estar pivotando de un lado para otro. ¿Recuerdas la moda de hace 4 años de montarte un canal de YouTube? Bueno, pues esto está desapareciendo, o por lo menos bajo mi entender, tiene mucho menos engagement y menos ahora con el tema de los influencers y estas mierdas. Por lo tanto, asegúrate de que tu problema sea perenne en el tiempo. Segundo, que tenga un tamaño de mercado considerable. Es decir, no, si tu problema es tan específico en que en España hay 100 personas, pues bueno, pues a lo mejor no vas a poder escalarlo en el tiempo y no podrás llegar a esa cifra de 1.000.000 de euros. Es decir, es más sencillo llegar a 1.000.000 de euros con un problema que atañe a una gran masa de la población, aunque sea concreto, que no hacer una formación o un producto de, pues no sé, de papiroflexia oriental. Pues hombre, puedes ganar dinero con la papiroflexia y con el origami oriental, pero a lo mejor llevarla a 1.000.000 de euros te va a resultar un poquito más complejo. O si vas a hacer un curso de cerámica, pues hombre, pues puedes ganar mucho dinero con la cerámica, pero a lo mejor llevarlo a 1.000.000 de euros, pues a lo mejor te cuesta un poquito más. A eso es a lo que me refiero, de que todo es como una especie de puzzle que tiene que encajar tus habilidades, el tamaño de mercado que sea lo suficientemente grande como para poder ofrecerlo, y luego pues que tenga esa inteligencia de negocio y que el problema se vaya
renovando y que sea perenne, que se vaya trasladando, por así decirlo, de generación en generación. Y luego, como te decía aquí, que haya una renovación de mercado. Es decir, que sigan entrando nuevas personas con ese mismo problema. En mi caso, el tema de ayudar a profesionales independientes, pues lógicamente todos los días hay gente que pues se quiere hacer profesional independiente, perfecto, pues entonces todos los días habrá gente que tenga ese mismo problema. Pero si sigues una moda o si sigues algo que sea muy, por así decirlo, pues entonces no va a haber renovación de mercado. O sea, hace años pues habría gente que le gustaba hacer velas en casa. En la pandemia había gente que hacía pan en el horno. Hoy te costaría más. Se entiende un poquito, ¿no? Entonces tenemos que elegir dentro de ese puzzle, esa mezcolanza, esa macedonia de ideas que tenemos que encontrar aquella idea que lógicamente va a poder perdurar en el tiempo. No encontrar una oportunidad puntual, quería encontrar un mercado. No busquemos el pelotazo, ¿ok? Busquemos aquella cosa que pueda progresar en el tiempo. Segundo, y para mí más importante, verás que hablo mucho de esto. Conocer a tu cliente, pero no conocer a tu cliente, por favor, con un prompt de ChatGPT. Si eres de los que analiza el avatar en ChatGPT, en Claude, en donde te dé la gana, vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque es algo muy general. Yo me obsesioné, yo te estoy diciendo cómo yo facturé 1.000.000 euros y cómo tú puedes llegar a esa misma cifra si haces exactamente lo mismo. Ahora, ya tenemos elegido qué es lo que vamos a hacer, vamos a conocer al cliente, pero conocer al cliente desde un punto obsesivo, desde un punto de metafóricamente meterte con él en la cama. ¿Qué quiere conseguir? ¿Qué le duele? ¿Qué problema tiene? ¿Qué le impide dormir por la noche? ¿Qué le frustra? Pero no me digas, no, es que a una persona le frustra pesar 20 kilos más. No, ese no es el dolor. Ese no es el dolor principal. Claro que es el dolor. A todo el mundo le duele pesar 20 kilos más. A todo el mundo le duele no poder progresar en sus entrenamientos, ni en su relación de pareja, ni en su autoconocimiento, ni en su desarrollo personal. Pero como vayas a golpe de prompt, no. ¿Qué es lo que hice yo? Como te decía, que de eso va este vídeo para que lo repliques. Yo me obsesioné por conocer a este público hasta tal punto que iba a eventos donde había profesionales independientes, iba a charlas, hablaba con ellos, me metía en foros. Hay un montón de herramientas. O sea, fíjate que los propios comentarios de los vídeos de YouTube, los propios comentarios de foros como Reddit, si te dedicas al tema femenino, hay foros grandiosos como en femenino.com que ahí la gente te cuenta tu vida y sacas verdaderamente ese dolor y ese día a día y esas palabras. No hay nada más importante en el marketing, por mucho que te digan por encima de la estrategia, que hablar el mismo idioma que habla tu cliente. Y cuando digo el mismo idioma es mismas expresiones, mismas preocupaciones, mismas palabras. Y todo eso se hace con una investigación mucho más sesuda. No a golpe de prompt. ChatGPT no te va a decir qué siente una mujer cuando le pasa X. Te podrá dar una idea general. Pero lo que ella verbaliza, lo que se siente, lo que habla con sus amigas, lo que habla con sus amigos, lo que habla esa persona que le sobran 30 kilos, la situación en el gimnasio, cómo se avergüenza a lo mejor de su propio cuerpo cuando va a las duchas, todo eso lo tienes que observar. Yo conozco a gente que quiere ayudar a gente con su nutrición, por ejemplo, y no ha ido a un gimnasio en la puta vida. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. O sea, si quieres conocer a tu público, te tienes que convivir con él de una manera u otra. Y eso para mí es fundamental. Obsesiónate, convertirte en la cabeza del cliente. Yo pasé mucho tiempo, como te digo, yendo a foros, a eventos, a charlas, a simposios, a eventos donde iban ellos. Incluso fui a una escuela de formación profesional para ver cómo se cocinaba todo. No te estoy diciendo que te pegues 4 meses con esto. Y no te estoy diciendo que no utilices la inteligencia artificial. Te estoy diciendo de que para mí lo más importante es meterte de esa manera profunda para poder conseguirlo. Para mí, tercer paso muy importante, una vez que ya tenía armado todo y sabía qué es lo que quería ofrecer, saqué una primera versión del servicio pronto, no procrastiné, no me empezaron a entrar las dudas. Ya lo tengo claro, lánzalo. Ya lo tengo claro, a por ello. Ya lo tengo claro, vamos a hacerlo. No empezamos que si la web, que si el branding, que si el marketing, que si las redes, que si la marca personal. No, ¿tienes un servicio que puedes vender? Véndelo. ¿Tienes un servicio que puedes ayudar a la gente? Mañana. El propio mercado ya te dirá cómo mejorarlo, pero tienes que empezar mañana, una vez habiendo hecho estos pasos. Porque además sacas una primera versión. Yo saqué una primera versión del producto pronto. Vale, tenía claro que quería ayudar a este tipo de profesionales. Voy a sacar una versión de mi propia oferta. El precio, lógicamente, era pequeñito al principio. ¿Por qué? No tenía casos de éxito.
no había trabajado nunca con ellos, había hecho un estudio muy sesudo y yo veía que estaba pues un alto porcentaje de acierto. Decía, bueno, si conozco a toda esta gente bien, pues me voy a aproximar a los resultados, pero siempre hay un margen de incertidumbre. Por lo tanto, lancé como un MVP de estos que llaman los modernos, un producto que lo pudiera validar rápido y lógicamente a un precio pues inferior. No estoy diciendo que no sea rentable, pero a un precio inferior para que esa falta de autoridad, esa falta de casos de éxito, pues pudieran compensarse mediante el otro y mediante el acompañamiento. ¿Por qué digo esto? Porque muchos que os iniciáis en el mundo digital empezáis a vender productos de 3, 4 y 5 mil euros. ¿Y qué queréis que os diga? La gente hoy en día, a fecha en la que estamos, no os va a comprar, no os va a pagar 5.000 euros del tirón, salvo que sucedan una serie de cosas que, dependiendo de la etapa en el negocio en el que estéis, pues es probable que no la tengáis. En mi caso, yo no tenía esa autoridad, por aquel entonces no tenía esos casos de éxito, entonces quería validarlo rápido para aprovecharme luego, como veremos ahora, de cómo fuera y cómo iba yendo todo el tema de la entrega. Por lo tanto, lo tienes claro, sácalo ya al mercado, empieza a vender, empieza a venderlo, empieza a venderlo. Ok, tercero o cuarto, no sé. Construir una oferta que el mercado quisiera comprar. Es decir, tengamos en cuenta, estamos empezando, como era mi caso, o como probablemente sea tu caso, no tienes casos de éxito, tienes cierta incertidumbre. Bueno, pues esa oferta, lógicamente al principio, por mucho que te digan los grandes gurús de no, monta algo grupal, monta algo grabado, la gente hoy en día no compra cursitos grabados dependiendo lo que estés vendiendo. Creo que estamos en la línea de que hay que vender cositas pues que tengan cierto sentido económico. Si vas a vender PDFs a 20 euros, pues este vídeo lógicamente no es para ti. ¿Ok? Pero, primera versión, en mi caso, una versión de 1.200 euros, ese era el ticket y ofrecía 3 meses. O sea, es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Ya luego, pues la gente me dirá que no sé de marketing. Bueno, pues no sé de marketing, pero por eso estoy haciendo este vídeo de cómo facturar 1.000.000 de euros. A lo que me refiero es que al principio tenemos mucha incertidumbre, mucha inseguridad, tenemos miedos propios. Por lo tanto, es interesante de que, sin perder dinero, no estoy diciendo que estemos ofreciendo pues una mamarrachada, pero al principio es interesante pues apalancarnos un poquito más, a lo mejor en un precio más bajo que te salga rentable y poder centrarte en ganar esa confianza y esos casos de éxito y luego ya, como veremos ahora, es ir escuchando. Pero esto era un formato test, es decir, quería sacar algo, quería validarlo, quería que la gente me comprara y sobre todo no con el objetivo de ganar dinero, sino con el objetivo de escuchar a mi cliente. Una vez que una persona te paga es súper importante que te pongas en modo observador. Él te dirá lo que necesita, lo que le gusta, lo que no le gusta, qué necesidades tiene, ¿vale? Y eso te permitirá pues cambiar elementos de tu servicio, aumentar el valor y mejorar incluso la promesa y adaptar tu oferta al mercado, no intentar adaptar el mercado a ti. Es decir, muchas veces cuando hablo con vosotros, es que ya tengo el programa, ya tengo la oferta, y esa oferta no se adapta a lo que quiere el mercado, entonces no te lo van a comprar. Es imposible. No, es que yo es así, así, así. Bueno, pues puedes tener razón o tener resultados. Solo hay dos opciones. Si tú crees que tu oferta, tu metodología es impepinable, pues como no se adapta a lo que quiere el mercado, no te la van a comprar. Por lo tanto, en esta primera fase, lejos de querer ganar dinero, lejos de querer escalar, estos primeros 2, 3 mesecitos cuando lo lancé, cuando empecé a captar mis primeros clientes, me ponía sobre todo escuchando qué es lo que me decían. Todo ese feedback, porque el mejor feedback que vas a recibir es una persona que ya te ha pagado, ya ha depositado su confianza y su dinero en ti. Por lo tanto, esa información es oro puro. Y más allá de facturar, que obviamente también es importante, es sobre todo escuchar al mercado. Por lo tanto, esa primera etapa donde empiezas a vender tus primeros servicios, factura, gana dinero, obvio, pero céntrate en ver sus necesidades, ¿ok? Importante, cuando yo ya tenía toda esa oferta y todo ese sistema y ya sabía exactamente qué es lo que quería, construí un sistema que me permitiera generar oportunidades. Es decir, dejar de depender continuamente de buscar clientes, de tener una visibilidad constante, de generar oportunidades de forma recurrente. En mi caso fue un VSL. ¿Por qué fue un VSL? Sabes que tienes un vídeo que es una masterclass de casi 50 minutos donde te explico si para ti es viable o no el VSL. O sea que luego te lo ves porque probablemente sea el mejor vídeo sobre esto que vas a encontrar. Yo en mi caso elegí el VSL por razones concretas. En el otro vídeo te cuento más, pero yo solucionaba un problema muy concreto a un público muy concreto, por lo tanto el VSL en mi caso funcionaba. En tu caso puede ser el VSL o puede ser otro, pero yo lo que te digo es que construyas un sistema.
un sistema que te genere visibilidad y oportunidades. En mi caso fue el VSL. Hay otras formas, hay lanzamientos, hay social funnel, hay anuncios a formulario, hay contenido orgánico, hay estrategias en YouTube, hay 1000 historias. Lo que tienes que hacer es elegir lo que mejor se adapte a tu caso, ¿ok? No elegir el programa de moda, lo que mejor se adapte a tu caso en base a lo que quieres conseguir. En mi caso fue en VSL. En el tuyo, pues habría que verlo. Por eso, si quieres, por aquí te dejaremos un enlace para que puedas hablar conmigo y que yo te diga exactamente qué sistema es el más adecuado para ti. Súper importante, algo que no nos gusta a nadie, aprender a vender. Somos muy buenos haciendo nutrición, psicología, coaching, terapia. Perfecto, somos muy buenos haciendo esto. Pero como no aprendamos a vender, pues no nos conocerán ni en la comunidad de vecinos y no nos comprarán ni nuestro hermano. Por lo tanto, hay que aprender a vender. Yo lo siento mucho, yo sé que esta es la kriptonita de muchos, pero las ventas, sin ventas, pues no hay nada. Y aparte la venta para mí es la única habilidad que te permitirá ser libre con tu negocio. Hay que generar oportunidades, no era suficiente. Es decir, tú puedes generar muchas oportunidades, pero si no sabes vender, ¿de qué te sirve? Estás quemando dinero y estás quemando tiempo. Por lo tanto, aprender a vender es súper, súper fundamental. Hacer llamadas de venta. ¿Qué preguntar? ¿Qué diagnosticar? Entender la situación del cliente, presentar la solución, trabajar objeciones, hacer seguimiento, pedir una decisión. Todo eso es lo que implica aprender a vender. En mi caso, yo llegué a hacer 13 llamadas de venta sin vender absolutamente nada. Es decir, imagínate hacer 13 llamadas de venta y no vender un programa cuando estaban a 1.200 euros. Te repito, que es que era un regalo. Era un regalo. Cuando empecé hace años y era un programa de 1.200, incluso había 13 personas que no me compraron, pero por muchas razones. La primera, porque era algo ligeramente, no voy a decir nuevo en el mercado, pero yo era nuevo en el mercado, obvio. No me conocían, no tenía casos de éxito, no tenía prueba social, entonces me tenía que apalancar mucho en esa entrega, en esa calidad, en ese 1 a 1, y aún así, como no sabía vender, pues nadie me compraba. ¿Por qué? Porque no lo convencía, no era lo suficientemente persuasivo, ni tenía la suficiente autoridad, ni sabía vender como para que una persona me diera 1.200 euros por un acompañamiento de 3 meses, 1 a 1, que vamos, que solo me faltaba lavarles el coche. Y aún así, 13 veces no me compraron. ¿Por qué? Porque no sabía vender. Por lo tanto, muchas veces incluso escuchabas la típica objeción de, nada, no tengo dinero, ¿qué tal? Absurdeces que son, como sabes, cortinas de humo. Por lo tanto, esto que me aprendió, que me permitió saber qué funcionaba, qué no funcionaba, y al final tomó un sistema completo. Tenía esa visibilidad, tenía esas oportunidades, tenía esas llamadas, que es la que me daba el sistema, tenía un conocimiento profundo del cliente, porque, como te decía antes, hay que obsesionarse con conocer a tu público. Y eso lo consigues tanto en la fase inicial de estudio del propio avatar, como la información que te va dando el mercado. Es decir, cuando tú vas a una llamada de ventas, o sea, intentas vender, pero si vender o no, bueno, es el objetivo principal. Pero la parte buena es que todo ese feedback que te dan, toda esa llamada de ventas, ahí aprendes mucho. Por lo tanto, es súper importante que empieces a tener oportunidades de venta. Incluso, fíjate, aun para no vender, yo siempre recomiendo con los profesionales con los que trabajamos, nos dicen, Nacho, es que este lead pues, no tiene buena pinta, dice que no tiene dinero para pagar. Al principio, recalco, para que nadie se me eche encima, es interesante hacer esa llamada. ¿Por qué? Porque te va a servir como de entrenamiento, te va a servir como de nurturing. Ya sabes que no te va a comprar, pero hazlo igualmente, porque verás dolores que a lo mejor tú no has tenido en cuenta, verás problemas que tú a lo mejor tampoco has tenido en cuenta, y eso te va a favorecer pues un mayor conocimiento y te va a hacer mejorar tu propio marketing. Conocer a la persona en profundidad, súper, súper importante. Además, una vez que ya empezaron a entrar los primeros clientes, este servicio beta, este MVP, como lo querías llamar, que te comentaba antes, súper importante, me obsesioné con conseguir resultados para los clientes. El objetivo no solo era vender, era hacer un acompañamiento muy cercano, incluso con clientes que sabías que no iban a hacer nada, porque si hay clientes que pagan y no hacen nada, esto todos lo sabemos. Pero yo insistía, estaba encima de ellos. ¿Por qué? Porque es fundamental construir esa autoridad y esos casos de éxito. Es una palanca que va a hacer mover mucho, mucho la aguja de tu negocio. Por lo tanto, te genera una mejor entrega, mejores resultados, más testimonios, más confianza, más ventas y mayor valor percibido. Y todo eso es lo que te va a permitir y lo que me permitió a mí pasar de cobrar 1.200 euros a ir subiendo el precio gradualmente para poder, lógicamente, pues basar
el negocio pues ya en términos de escala. Como te digo aquí, más utilicé todos esos resultados una vez que yo empecé a trabajar con clientes y les daba resultados y decía, ostras, pues la gente está vendiendo, pues todo eso lo apliqué a mi marketing para que dentro de esa visibilidad que yo tenía actualmente, pues no fuera una visibilidad solo de marketing, sino que fuera una visibilidad de autoridad, más clientes contentos, más testimonios y casos de éxito, más relevancia, mayor confianza. Por lo tanto, todo eso es lo que me permitió pues hablar en términos de escala, mejorar la oferta, aumentar el valor percibido y subir precios progresivamente. Ya empezaba a tener todo bastante buena pinta. Porque, como te digo, ves que es algo muy lineal. Entonces, una vez, siguiente paso para el millón. Cuando llegué a esos 10.000 euros al mes de una forma continuada, 3-4 meses ya facturando 10, 15, 12, ¿vale? Cuando ya más o menos tenía una recurrencia, ya dije, vale, ok, el negocio ya funciona. ¿Vale? Ya tengo unos 10.000 más o menos de forma estable y aquí y solo aquí fue cuando empecé a delegar actividades que no me requerían mi aportación directa. Al principio somos el chico orquesta, lo hacemos absolutamente todo. Pero hay mucha gente que también vende un programa y ya dice, voy a delegar esto, voy a delegar lo otro. Si todavía no has conocido a tu público, todavía no eres experto en ventas, todavía no has masterizado la oferta, todavía no has masterizado la entrega, todavía no conoces a tu público al 100%, ¿cómo te vas a poner a delegar algo que tú mismo no dominas? No tiene sentido y al final acabarás perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque estás confundiendo la escala con la comodidad. Y si estás confundiendo la escala o la rentabilidad con la comodidad, tienes un problema que tarde o temprano te va a explotar. Yo sé que es mucho más atractivo decir crece, delega, contrata closers, pero la realidad, vuelvo a decir, si quieres llegar a cifras importantes como lo que te estoy mostrando aquí, es que no puedes delegar hasta que no controles 100% tu negocio, porque tú eres el experto y tú vas a ser el CEO y vas a ser pues pues el acicate que va a permitir que llegues a este tipo de objetivos. Por lo tanto, en mi caso, una vez que llegué a esos 10.000 euros al mes de forma continuada, ya fue cuando empecé a delegar. ¿Por qué? Porque aquí ya, pues ya tenía todo masterizado y había personas que se podían encargar de hacer tareas que para mí no aportaban ningún tipo de valor. Es decir, no editaba vídeos, no hacía yo las campañas de publicidad, no me ocupaba de ciertas partes de la entrega, no mandaba formularios. Bueno, y todo esto, cuando hablo de delegar, me refiero a personas, a sistemas, a procesos de inteligencia artificial, eso ya en función de lo que más adapte a tu negocio. ¿Ok? Entonces aquí ya empecé a delegar. Y fíjate que, como te decía aquí, bueno, te lo cuento, incluso aquí, que es el siguiente miedo que nos viene a todos, y dices, ostras, pero si estoy facturando 10-12 mil euros al mes, si ahora empiezo a delegar cosas, voy a tener que pagar equipo, por lo tanto, en lugar de facturar 12.000 y ganarme lo invento 8.000, pues voy a ganar 4.000. Pues esa pérdida de rentabilidad que parece que tienes al delegar al principio es lo que luego a mí me permitió poder dar un salto de valor. Porque es verdad de que si tú facturas 10.000 tú solo y luego contratas a gente y el primer mes y el siguiente mes facturas lo mismo pero contratando gente, pues obviamente vas a perder margen y vas a perder rentabilidad. Pero todo ese tiempo que ganas para ti, si lo inviertes en hacer crecer tu negocio, que es donde tú eres bueno, lógicamente va a ser un salto de valor que va a hacer que tu facturación se duplique o se triplique en cuestión de un trimestre. Es lo que me pasó a mí. Una vez que dejé de hacer todas las cosas que no aportaban valor a mi negocio, como pues, editar, hacer páginas web, hacer según qué tipo de entregas para el cliente, ¿vale? Pues todo eso una vez que lo aparté, lógicamente tú tienes que saber qué aporta y qué no aporta valor a tu negocio. En mi caso, pues eran las ventas y era el estar cerca de la gente y entregar valor. Pero todo lo que derivaba de eso, pues yo lo delegué. Y cuando tú pones mucho más foco en lo que eres bueno, pues obviamente tu negocio explota. Y siempre pasa. Y siempre explota. A veces dar un pasito atrás no lo das para retroceder, sino lo das para coger carrerilla. Así que importante, pero solo cuando lleguemos más o menos a una cifra que ya sea recurrente. Otra cosa importante es que una vez que ya estás en términos de escala, estás en esos 10, 15, estás creciendo, estás delegando, no nos volvamos locos y no nos empecemos a comprar Rolex, Lambos y estas mierdas que por cierto odio. No, todos esos beneficios al principio, una vez que tus necesidades estén cubiertas, hay que reinvertirlos en el negocio. Mejores herramientas, mejor web, mejor branding, tecnología, equipo humano, infraestructura, formarte, súper importante seguir formándote, ¿vale? Es decir, no dices, vale, ya tengo un negocio de 15.000, 20.000 al mes, ahora pues como ya estoy ganando netos para mí 12.000 al mes, voy a ponerme debajo de un cocotero. No.
Fíjate que hasta ahora no hemos hablado de hacer cosas de páginas web, de hacer mejorar el branding. No, eso viene. Hay mucha gente que empieza con esto al principio y se equivoca. No, para mí, cuando estás hablando en términos de escala, en mi caso, hasta este punto, yo tenía una landing. Tenía una landing donde la gente se registraba y veía un vídeo. No tenía nada corporativo, no tenía un branding muy elaborado. De hecho, los diseños los hacía yo en Canva. Hice un WordPress ahí medio random, para que entonces no había inteligencia artificial, con Elementor, tal, algo sencillito, pero eso sí, que se centraba en todo el valor y en la solución y en solucionar el problema a ese público. Créeme que si te centras en eso, hay otras cosas que al principio sobre todo no afectan tanto. Obviamente, cuando estás en estos niveles de escala, pues lógicamente un buen branding, una buena web, un buen posicionamiento, te va a ayudar a que sigas explotando. En mi caso, yo lo que hice es reinvertir los beneficios que tenía en el negocio. Y sobre todo, súper importante, dejé de tomar decisiones por corazonadas. Llega un momento en tu negocio, cuando estás ya en esos 15, 20, 25, donde hay que empezar a medirlo. Los negocios se basan en datos, no se basan en relatos. Por lo tanto, ese es el momento en el que ya te tienes que sentar y decir, bueno, vamos a medir las oportunidades, los leads, las llamadas, la conversión, las ventas, la facturación. Vamos a profesionalizar el negocio. ¿Okay? Y en ese punto ya hay que empezar a ver, bueno, pues cositas, detalles más significativos, porcentajes, conversión, ROAS, ROI, todas estas cosas que seguramente sabes. Cuando tenemos un negocio que ya empieza a coger carrerilla para escalar, hay que centrarse en tomar decisiones basadas en datos. Es decir, si yo hago un anuncio que es una mierda, o hago una landing que es una mierda, pero me convierte 10 puntos más que haciéndola bien, oye, lo siento mucho, me podrá no gustar, podrá ser horroroso de feo, yo voy a que el que me dé mejor resultado independientemente de mi corazonada. Yo he hecho anuncios muy elaborados en estudios con cámara, acción, claqueta, que han sido la de Dios y no han funcionado una mierda. Y he hecho anuncios subido a un puto árbol o montado en la moto que han funcionado de la de Dios. ¿Por qué funciona? Lógicamente el mensaje ayuda, pero bueno, pues son estas cositas de meta que nadie las controla. Por lo tanto, a mí el cuerpo me pedía decir, ostras, si yo estoy vendiendo valor, tal cual, pues mejor un entorno corporativo, un entorno profesional, pero luego los datos me decían otra cosa. Pues hay que empezar a aprender a que te tienes que basar en datos y no en relatos. Más cosas. Una de las cosas más importantes que sí que he dejado para el final es lo que tuve que desarrollar para poder sostenerlo. Verás que todo este proceso para poder llegar al 1.000.000 de euros que te he contado, pues lógicamente hay temas que son más mentales, más de mentalidad, y también te los quería traer. Lo primero, me vacuné contra la frustración. Algo súper importante. A ver qué se me ha ido esto. Súper importante. ¿Por qué? Porque, como te decía, yo hice 13 llamadas, ¿vale? Hice 13 llamadas hasta que conseguí la primera venta. Hay gente que hace 2 llamadas, no vende y ya esto no funciona, voy a cambiar esto, quizá el avatar es bueno, quizá el avatar es malo. Lo veo constantemente. Hacemos una campaña, llegan los 2 primeros leads y ya pensamos que nos tienen que comprar y que nos tienen que tirar el dinero a la puta cara. No funciona así. No, yo hice 13 llamadas hasta conseguir la primera venta. ¿Vale? O sea, lógicamente ahora esto ha cambiado mucho. Estoy hablando de hace años de esto. Así que si tú tienes un negocio y te vienes abajo por hacer 2 llamadas y que no te compren, pues no vas a llegar a esa cifra, ¿ok? Importante, rachas malas. Siempre va a haber rachas malas. Es decir, por una racha mala, un mes malo, un pico, un valle, es decir, tu facturación pues al principio pues irá, bueno, tendrá ciertas oscilaciones y sobre todo al principio que tienes mucha más varianza, pues a lo mejor hay un mes que facturas 15.000 euros y al siguiente mes facturas 8.000. Y dices, ostras, y hay gente, no, ya me estoy viniendo abajo, voy a cambiar la oferta, voy a cambiar la estrategia, voy a cambiar el foco. Que no, que no, que no. Simplemente es, vuelvo a decir, analizar lo que ha pasado, analizar los datos y ver dónde se puede mejorar. ¿Vale? Pero habrá rachas malas. Todos hemos tenido rachas malas donde parece que te estás estancando. Porque, bueno, porque esto es un negocio. ¿Vale? Y esto es emprender. ¿Vale? Incluso semanas en las que parecía que nada funcionaba. A mí me pasaba muchas veces que tenías, como te decía, el embudo este de VSL, había semanas que a lo mejor agendabas 15, 20 llamadas y decías, ostras, maravilloso tal, y a la semana siguiente, pues a lo mejor un 40% menos. Bueno, ¿qué ha pasado? Y ya, como te empieces a frustrar y empieces a ver fantasmas donde no los hay, problemas. Entonces, hay que vacunarse contra la frustración, ¿vale? Incluso, pues, estrategias que tardaban más de lo esperado. Pues, en esos términos de escala, cuando ya empiezas a hacer otro tipo de estrategias, como, no sé, pues, como multicanal o lo que sea,
no tenemos que tener ansiedad resultadista, hay que vacunarse contra esa ansiedad. Las cosas vamos a dejarlas trabajar, tienes una buena oferta, la gente te la está comprando, suave con la canoa, no pasa nada, ¿vale? Pero sobre todo vacunarse contra la frustración, muy importante. Además, aprender a convivir con el miedo. No sé por qué el esquema este está yendo, pero creo que se entiende. ¿Vale? Lógicamente yo tuve que vencer muchos miedos al exponerme en redes, a dar mi opinión y mostrarme públicamente, a equivocarme. Yo me he equivocado muchísimas veces. A los haters, a las críticas. Llega un momento, yo me levanto por las mañanas, veo mi Instagram y si me afectara el hate que recibo, es que no trabajaría, me metería en la cama. ¿Vale? Es decir, hay que lidiar con ello. Sí que es verdad que yo te recomiendo que cuando tú recibas el primer hate, celébralo como si fuera el primer cliente porque algo estás haciendo bien. Pero bueno, hay gente que esto pues le afecta bastante. Entonces, olvídate de las haters y de las críticas. Cuando una persona te critica, cuando una persona te tira mierda, es porque algo estás haciendo bien. Porque si no, no invertirías un miserable tiempo en insultarte. Y luego, sobre todo, pues el tema del entorno, ¿no? Pues al final, cuando decidimos emprender, pues bueno, según del entorno del que vengas, pues puede ser complicado, pues la gente puede, pero ¿por qué haces eso? Mejor estudia una posición, mejor no que sé, mejor vota Podemos, estas cosas que, ¿sabes? Entonces, bueno, hay gente que le afecta más o hay gente que le afecta menos. Entonces, si tú has tomado la decisión, a por ello, porque consíguelo para que luego todos vengan y todos vengan calladitos, ¿vale? Entonces, importante, no esperes a que el miedo desaparezca, deja de permitir que determine tus decisiones. Es decir, el miedo nunca va a desaparecer, siempre hay miedo a algo, el miedo hace su trabajo y el miedo, pues al principio tendrás miedo de un montón de cosas, pero cuando estés facturando 10.000 euros al mes habrá otros miedos y cuando estés facturando 20.000 euros al mes habrá otros miedos y habrá otras preocupaciones, ¿vale? Siempre vas a convivir con miedo, siempre va a haber incertidumbre, siempre vas a tener preocupaciones. Oye, bienvenido al circo del emprendimiento, ¿ok? Importante también, mantuve el foco en un único objetivo, en un único sistema. No fui saltando de flor en flor. Es decir, toda esta gente que, vale, tengo un negocio, tengo un sistema, ahora pruebo esta estrategia, ahora pruebo la otra, ahora es que he visto que un americano ha dicho que no sé qué, luego ha salido un alemán que no. Una oferta, un público, un sistema y a por el millón. Y ya está. Y ya está, ¿ok? O sea, un sistema que funcione, que se adapte a ti, por supuesto, como todo lo que hemos visto antes, no lo voy a repetir, ¿vale? Pero no hay que estar persiguiendo cada oportunidad. Como te digo aquí, no saltar continuamente de estrategia, no perseguir cada nueva oportunidad, porque realmente, si te está pasando esto, es porque probablemente algo falle en tu negocio. Si tú continuamente estás saltando de flor en flor, si continuamente estás yendo... estás queriendo abandonar una cosa porque no te funciona, la dispersión te va a costar mucho, mucho dinero. Y luego, sobre todo, para mí algo súper fundamental es el no dejar de formarme. Estos caminos se pueden hacer solos, a base de prueba y error. Yo hubo una temporada donde lo intenté hacer solo, al final me di cuenta que era completamente imposible. Así que si quieres acelerar pues, los resultados, pues siempre es interesante que alguien te acompañe y que alguien te acompañe a conseguirlo. Porque te permite seguir aprendiendo, buscar personas que ya lo han conseguido, comprobar conocimiento y otras áreas de aprendizaje, minimizar esa curva de aprendizaje. Como te digo, si tú lo quieres hacer solo, lógicamente todo esto que te estoy contando hoy aquí, que no es poco, pues requiere cierto conocimiento técnico de ciertas cosas, de pues acortar caminos, de cómo lo hago, mensajes, copy, tal. Hay muchas cosas que ya sabes, ¿vale? No es un vídeo sobre esto, para eso tienes otros. Pero sí que es verdad que la formación para mí es súper fundamental porque te acorta el camino. Es decir, si tú quieres facturar 1.000.000 de euros, pues bueno, pues lógicamente pues es todo un proceso. Ese proceso, si te formas, si alguien te acompaña, si alguien te dice qué camino coger, pues probablemente pues lo conseguirás bastante antes. Esto para mí es súper importante porque, como te decía antes al principio del vídeo, que hay mucha gente que no lo consigue y es precisamente por esto. No es por la estrategia, no es por elegir un funnel o elegir otro, es precisamente por esto. Porque saltan de un sitio a otro, porque tienen un objetivo, porque no han estudiado al cliente, porque no tienen algo validado, porque se centran más en el color de su web y de su logo que en escuchar a la gente, porque, bueno, pues porque han comprado el sistema mágico de inteligencia artificial que les va a permitir pues hacer un lanzamiento o un VSL en 2 tardes y empezar a facturar 20.000 euros al mes.
Bueno, yo ya sabes que aquí en este canal te cuento las verdades del barquero. Y las verdades del barquero para poder facturar 1.000.000 de euros, pues es lo que te acabo de decir así. Por lo tanto, el verdadero proceso, te lo dejo aquí por concluir. Bueno, esto se ha salido mal. Es lo primero: tú conoces al cliente, mejoras la oferta, generas oportunidades, vendes, entregas, consigues resultados, aprendes, conoces mejor al cliente y es algo que se va retroalimentando. Y si hay algo parecido a la máquina del dinero, pues es esta. Porque todo, cuanto más conoces al cliente, más mejora la oferta, más oportunidades tendrás, por lo tanto, más venderás, mejor será tu entrega, más resultados les podrás dar, más aprenderás de tu propio negocio y todo eso se va retroalimentando para que al final tengas, pues, bueno, llegar a unas cifras bastante altas. Resumiendo, para facturar 1.000.000 de euros no es un sistema mágico, no es una estrategia, es tener un negocio y es ir aplicando inteligencia de negocio a tu servicio y a tu producto. Espero que te haya servido. Por aquí debajo tendrás un enlace donde, si quieres saber más, te atenderemos personalmente y te diremos cómo poder atender esto y cómo implementar esto en tu negocio de forma hiper personalizada en lugar de darte un cursito de Hotmart. Te lo dejo por aquí abajo. Nos vemos en el siguiente. Que pases un feliz día. Chao.